entonces sumamos en ambos miembros el número b, pero lo sumamos a la derecha del a menos b, no a la izquierda, para no tener que utilizar la transposición que genera la conmutativa. Lo hacemos inmediatamente. Así que sumamos en ambos miembros b, por supuesto que es la hipótesis, ¿no? Y nos queda a menos b, primer término que va a quedar ahora, más b es igual a r más b. Tuvimos que poner el paréntesis porque seguimos haciendo una operación binaria. Todavía no está justificado suficientemente el uso de la supresión de paréntesis, que es lo que hacíamos siempre, lo que haremos además desde cierto momento en adelante. Volvemos a aplicar la definición con intención. A más el opuesto de b más b, falta un paréntesis porque este opuesto de b es para sumar con el a. El siguiente paréntesis corresponde al primer número que tengo en la colección, sigue siendo igual a r más b. Acá lo que utilicé fue la definición. Ahora necesitaré que menos b y b los pueda sumar, pero así como están no puedo porque están en otro operador. ¿Qué hago? Aplico la propiedad asociativa de la adición que me permite deslizar los paréntesis. Así que por la propiedad adición asociativa nos queda a más paréntesis el opuesto de b más b, cierro paréntesis de vuelta, es igual a r más b. Menos b más b, ya sabemos cuánto da. Utilizando de vuelta el axioma de existencia de opuesto, ya escrito aquí, lo vuelvo a mencionar, a opuesto, esto termina siendo el número 0. Entonces a más 0 es igual a r más b. Pero como 0 es neutro aditivo, decimos por a sub 0, a neutro aditivo, adición neutro aditivo, resulta que a es igual a r más b. Y con eso demostramos la tesis. En algunos libros, la tesis demostrada le ponen una llavecita o un triangulito equilátero gris o una estrellita o un LQQD, que quiere decir lo que queríamos demostrar, y dan por terminado el teorema. Eso no cambia mucho la teoría, simplemente es nada más que poner un remate, pero al ver que está escrito lo necesario, ya damos por terminado el teorema. O sea que el teorema fue demostrado. ¿Qué vamos a demostrar ahora? Un teorema que por primera vez van a ver escrito, que es el teorema que se llama recíproco. Recíproco de un teorema. El recíproco de un teorema cambia la posición de la hipótesis con la tesis. Es decir, va a tener por hipótesis lo que antes era la tesis y por tesis lo que antes era la hipótesis. No siempre un teorema admite recíproco. A veces sí, a veces no. Cuando un teorema admite directo, este sería el directo, y después el teorema recíproco, que es demostrar el teorema que cambia la tesis por la hipótesis, en matemáticas se dice condición necesaria y suficiente. Entonces, cuando se ve escrito de ahora en adelante en cualquier teoría matemática, en cualquier lugar donde aparezca condición necesaria y suficiente, eso quiere decir que siempre hay que demostrar dos teoremas, el directo y el recíproco. Así que ahora vamos a probar el recíproco como primera aproximación a lo que es un recíproco. El recíproco permuta tesis por hipótesis. Vamos a borrar, creo que quedó clara la escritura, sí. Y voy a escribir el teorema recíproco. Este teorema es el recíproco. La hipótesis es antes la tesis, es decir, que como hipótesis va a quedar A más B
A es igual. A es R más B. Y la tesis A menos B es igual a R. El paso a paso que vamos a hacer para seguir el teorema es el mismo que teníamos antes, pero que ahora tenemos que sacar B del segundo miembro, y para eso lo que vamos a hacer es sumar en ambos miembros el opuesto de B. Así que ahora un pequeño cambio. Y ese cambio es ahora. Demostración, otra vez. Sumamos, esa es la técnica, en ambos miembros. B. Menos B, perdón, el opuesto de B. Sumamos en ambos miembros el opuesto de B. De vuelta, en hipótesis, nos va a quedar A más menos B es igual a R más B, cierro paréntesis, más menos B. Todo el rigor de los paréntesis es producido por, en este caso, dos razones. Uno, para que no choquen los signos, ¿no? Sumar el opuesto, porque si ponemos los signos más o menos juntos, no. Y el otro es porque acá este paréntesis tiene el significado de ser el operador que permite hacer la operación binaria. Ya sabemos que A más menos B es A menos B, o sea que lo podemos poner directamente porque acá estamos usando la definición. Ya llegamos a una parte de lo que queremos, que es esto. Solo falta demostrar que el segundo miembro de esta igualdad es R. Para eso, ¿qué necesitamos? Como siempre, primero aplicar la propiedad asociativa que permite deslizar el paréntesis. Ponemos por propiedad asociativa de la adición R más paréntesis B más paréntesis menos B. ¿Pero qué sabemos de B más menos B? Que B más menos B, por el axioma de adición con el opuesto, hace que este número sea 0. Y entonces en el segundo miembro nos queda R más 0, mientras que en el primer miembro ya tenemos pronto lo que necesitamos. Pero R más 0 es R, y R igual a menos B, esto es por el axioma de neutro aditivo. R más 0 es R, y es lo que queríamos demostrar. Otra vez llegamos a la tesis. Aquí está la tesis, y volvió a aparecer la tesis. Quiere decir que hemos demostrado el teorema recíproco. Es la primera vez que se demuestra un teorema recíproco. Hay muchos en el curso. Y hay otros que se demuestra que justamente no vale el recíproco. Es importante que a veces el recíproco no valga, porque hay casos que donde realmente se llega a una contradicción. Bien, tenemos ese teorema que después de la definición sería como el primer teorema de la sustracción. Puede ser tomado como el siguiente teorema del que estábamos haciendo hasta ahora, o sea, sería el sexto, ¿no? Si mal no recuerdo. Ahora vamos a pasar a lo mismo, pero con la división. Quiere decir, estoy buscando el borrador, sí. En la división nos vamos a tener ahora la misma acción que hicimos aquí, que cuando dijimos que sustraíamos era restar y sumar el opuesto del sustraendo. En la definición de división también utilizamos el mismo recurso. Así que tenemos una definición y ahora, paralela a esta, otra definición que tiene que ver con la división. Otra definición es esta. Primero que vamos a escribir bien, porque tengo que poner de entrada que hay un número que no es 0, porque la división, voy a borrar para no confundir, en la división B, que va a ser
denominador no puede ser 0. Borro todo para no confundir. La definición es así. Cuando pongamos A sobre B, siempre que B sea distinto de 0. Primero que nada los nombres. Cuando ponemos A sobre B, al número A lo llamamos numerador y al número B lo llamamos denominador. A es numerador, B es denominador. Los nombres son muy importantes porque después se confunden. Las operaciones tienen muchos componentes y a veces hay operaciones muy complicadas porque se mezclan. Y al mezclarse, cuando uno habla mal porque dice una palabra por otra, lo que está haciendo no es lo que dice que está haciendo. Y entonces se confunde porque uno dice la palabra correcta y después el estudiante la toma al revés. Entonces eso genera que haya confusiones operativas. A es numerador, B es denominador. B no puede ser 0. ¿Y cómo se define? Estos son los nombres. Y la definición es así. Cuando escribamos A sobre B es igual a A por 1 sobre B. Siempre, insisto, muy importante que B denominador no pueda ser 0. Entre 0 no se puede dividir. O sea, es ilícita, no existe la operación. No hay ningún número real que diga qué significa dividir entre 0. Por lo tanto, ahí sí no existe. Volviendo antes. Dividir es multiplicar por el inverso del denominador, porque 1 sobre B se llama inverso de B. Y B era el denominador, 1 sobre B es el inverso del denominador. Análogamente, con esta definición, se puede demostrar esto. Análogo quiere decir que se demuestra razonando de la misma manera, pero cambiando lo que haya que cambiar, porque lo que voy a hacer ahora se trata de la división y tengo que invocar la multiplicación, y la multiplicación tiene otras consignas y otras propiedades que no son las mismas que la de la adición, porque tengo que trabajar con otras operaciones. Puedo demostrar este teorema. Si A sobre B es igual al número, vamos a poner una letra Y, que se llama cociente, flecha que va y que viene, A es igual a B por Y. Se entiende, claro está, que B no puede ser 0, eso está implícito en toda escritura de división. Nunca puede ponerse 0 como denominador. Cuando se pone doble flecha así, significa que si esto es cierto, esta es la hipótesis, esta es la tesis, teorema directo. La flecha al revés quiere decir que esta es la hipótesis y esta es la tesis. Es el teorema recíproco. Directo de izquierda a derecha, recíproco de derecha a izquierda. ¿Se podía haber cambiado la posición de directo y recíproco? Sí, se puede cambiar. Porque podía haber empezado por acá, suponiendo que B es distinto de 0, y podía haber hecho esto. Una pista sobre cuál es el camino. Lo ven venir. Lo que vamos a hacer es aplicar la definición, multiplicar ambos miembros por B y simplificar, agrupar, asociar, bueno, es lo que ya sabemos. Esto se lo dejo como tarea para que lo piensen, porque es muy importante, insisto, el hacer tarea de teórico ayuda a generar mecanismos de abstracción. Y mecanismo de abstracción es importantísimo en la matemática porque empieza a visualizar la acción matemática en general y posibilita formular sin necesidad de tener elementos concretos.